capítulo 24, verso 3. Dice así, ¿lo tenemos? Sí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Aquí encontramos esta palabra. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquello, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Anteriormente dijo tribulación y ahora el Señor dice gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a quedar hasta ahí. Y vamos a estar viajando por toda la palabra de Dios, de un texto a otro, para beneficio de lo que vamos a tratar de enseñar. Muy amplio existen muchos temas muy controversiales en las Sagradas Escrituras, y tal pareciera que Dios lo dejó diseñado de esa manera. La iglesia del Señor Jesucristo pasará o no pasará estos periodos tan terribles que la Biblia menciona de tribulación. Ahora necesitamos definir primeramente lo que es la iglesia, y vamos a hacerlo rápidamente. En Efesios capítulo 2, en el verso 20, la Biblia dice que el fundamento de los apóstoles y de los profetas es el Señor Jesucristo. Es decir, que cuando hacemos la pregunta si la iglesia del Señor Jesucristo pasará o no la gran tribulación, por supuesto no nos estamos refiriendo a todas las iglesias existentes en este planeta, sino que nos estamos refiriendo a la iglesia apostólica, la iglesia que Jesucristo fundase en Hechos capítulo 2, ¿verdad? De esa iglesia estamos hablando, de la iglesia que cree en el Señor Jesucristo, que le ha recibido en su corazón como su único Dios personal de su alma, y no solamente le ha recibido de palabras, pero más bien de hechos. Al momento de que el candidato ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, se le ha invocado sobre su vida el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Dicen amén, hermanos. Amén. Así es de que de esta iglesia es la gran pregunta: ¿pasará
la tribulación o la gran tribulación la iglesia del Señor Jesucristo? Esta es la pregunta que pues ha traído mucha controversia a muchas religiones o a muchos laicos, y es una pregunta, como dije al principio, muy poco se quiere enseñar o se quiere extender en una investigación clara, concisa y responsable en cuanto a lo que la palabra de Dios menciona referente a ello. Así es de que lo primero que vamos a explicar es que este periodo está dividido en dos partes: tribulación y gran tribulación. Este periodo está dividido en dos porciones, en dos partes. La primera parte se le conoce como la tribulación, ya lo leímos en San Mateo 24, y luego el Señor no solo dijo tribulación, pero dijo gran tribulación. La profecía de las 70 semanas de Daniel claramente nos declaran que son semanas de años y no de días. Proféticamente hablando, solamente se han cumplido 69 semanas, porque 69 semanas sobre el pueblo judío. Recuerde que Israel es el reloj profético de Dios. Para poderlo entender mejor, vamos a ir a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Capítulo qué? 9 y versículo 24. Antes de leer la palabra de Dios, quiero leer acá unos datos que son muy importantes. Proféticamente hablando, solamente se han cumplido 69 semanas sobre el pueblo judío. Recuerda que Israel es el reloj profético de Dios. Esta profecía inicia desde el momento que se dio la orden para restaurar y construir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Desde esta orden, desde esta palabra orden, que ahorita lo vamos a leer en el verso 24, hasta donde dice el Mesías príncipe, hay 483 años, o sea, 69 semanas, no de días, sino de años. Y cada semana son de 7 años, 7 años por semana. Si multiplicamos 69 por 7, tendríamos un total de 483 años. Sin embargo, la profecía que vamos a meditar en Daniel 9:24 dice que son 70 semanas, están determinadas sobre el pueblo judío. Esto sería un equivalente de 490 años. Y si a 490 años le restamos 483 años, nos da un restante de 7 años. Es decir, que la semana 70 todavía no se ha cumplido, sino que se han cumplido 69 semanas según la profecía. Vamos a leer el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Diga conmigo, sobre tu pueblo. Es decir, vamos a ir explicándolo, porque al final, cuando tratemos de aplicar la enseñanza, ya necesitamos estar sabedores de qué se trata. Cuando dice que está determinado estas 70 semanas sobre tu pueblo, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Por supuesto que está hablando del pueblo judío. Está hablando del pueblo de Israel. Y cuando dice, y sobre tu santa ciudad, está hablando de la santa ciudad de Jerusalén, lo que actualmente conocemos como Tierra Santa. Desde ahí vamos a llevar la perspectiva que no está hablando de nosotros. Desde ahí nosotros somos el pueblo gentil, bíblicamente hablando. Por supuesto, la Biblia menciona que somos el Israel espiritual, pero no el Israel físico o literal. Así es de que la profecía comienza diciendo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Gloria a Dios. En otras palabras, de la orden de restaurar Jerusalén al Mesías príncipe habrían 69 semanas, o lo que son 483 años. En Daniel 9:27, para poderlo explicar mejor, el verso 27, luego vamos a regresar, pero el 27 nos dice, y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. Esta palabra, y por otra semana, está hablando de la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Voy a leer acá. De las 69 semanas o 483 años, en Daniel 9:27, nos habla de 7 semanas y 62 semanas. Las primeras 7 semanas que menciona, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Permítame un segundo. El verso 26. Y después de las 62 semanas, no, vamos a leer el 25 mejor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, concéntrese en la palabra orden, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Nos está dando 2 fechas. Primero dice que habrá 7 semanas. En un periodo, después de la orden, habrá un periodo de 7 semanas, y después de las 7 semanas va a haber un periodo de 62 semanas. Las primeras 7 semanas, si usted multiplica 7 por 7, da 49. Está hablando de los 49 años después que se dio la orden para restaurar Jerusalén. Estas 7 semanas son 49 años que tardaron en reconstruir el templo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Después de esos 49 años inicia el otro periodo de 62 semanas. Ahora, si unimos las 62 semanas más las 7 semanas, por supuesto que nos da un total de 69 semanas. Y esa semana 69 es cuando nuestro Señor Jesucristo va al Calvario y muere por todos los pecados. Desde la salida de Artajerjes, que dio a Nehemías la salida o la orden, el documento, una orden para ir a Jerusalén y reconstruir todo eso, desde esa orden hasta el fallecimiento del Mesías, dice que van a haber 69 semanas. Vamos a leer el 25 nuevamente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que está hablando del Señor Jesucristo, habrá 7 semanas, que son los 49 primeros años donde se cumple la reconstrucción del templo, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, escuche, después de las 62 semanas, el verso 26, sume las 7 semanas del versículo anterior, y después de las 62 semanas, es decir, después de las 7 más las 62, se quitará la vida al Mesías. Es la semana 69. En esa semana muere nuestro Señor Jesucristo. Mas no por sí, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice que el Señor Jesucristo muere en la semana 69, y dice que también un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad. Hay un lapso de 37 años, dicen los teólogos, que están encerrados en este verso 26. Recuerde que el Señor Jesucristo muere en el 33, y los teólogos dicen que hay ese periodo entre la muerte del Mesías y el príncipe que ha de venir. Dicen ellos que hay 37 años de diferencia. Ahora, ¿cuándo es que sucede todo esto? Si sumamos los 33 años del Señor Jesucristo a la hora que Él va al Calvario, más estos 37 años que dicen los teólogos, si alguien me ayuda, 33 más 37 hacen un total de 70. Y es exactamente lo que dice la profecía. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo es que esto sucede? En el año 70 después de Cristo. 37 años más los 33
años del Señor Jesucristo. Suma el número 70. Y en el año 70 es donde sucede esto. El príncipe que había de venir fue el emperador Tito. Tito, juntamente con Tiberio Julio Alejandro, como su segundo al mando, un general segundo al mando, dice que los judíos habían retomado el control de Jerusalén en el año 66 después de Cristo. Recuerde que en la época del Señor, Jerusalén y todo el pueblo de Israel estaba siendo sometido por el imperio romano. Pero a las alturas del 66, los judíos de alguna forma se habían apoderado nuevamente de Jerusalén. Estaba bajo el control judío, esto fue en el 66. Pero 4 años más tarde, en el 70, este emperador Tito viene y arrasa, destruye por completo Jerusalén, y la profecía se cumple perfectamente. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El Señor Jesucristo en la profecía, cuando Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén y pudo ver en los ojos proféticos cómo Tito y este Tiberio Julio Alejandro iban a destruir Jerusalén, y el Señor llora sobre la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste, no te diste cuenta del tiempo de tu visitación. Por tanto, dijo el Señor, serás derribada a tierra, serás destruida. Y el Señor también había profetizado, hablando del templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea destruida. Y esto dicen los historiadores que se cumplió al pie de la letra, porque en el momento que Tito entra y arrasa Jerusalén, lo primero que hicieron fue llevarse los tesoros de la casa de Dios, del templo, y tanta era el hambre o el deseo por encontrar oro, que dicen que comenzaron a desmantelar piedra por piedra del templo del Señor, todo con la finalidad de encontrar oro. La palabra del Señor Jesucristo se cumplió literalmente, piedra sobre piedra fueron quitando, porque ellos tenían esa hambre y esa sed de encontrar dinero. Aleluya. Ahora el verso 27, y por otra semana, que está hablando de la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿De qué está hablando ya este verso en la profecía? Ya no está hablando del Señor Jesús, ya no está hablando de Tito o de su general, sino que cuando dice, y por otra semana, es la semana 70, ya no la 69, sino la 70, dice que confirmará el pacto con muchos. Esta porción está hablando del anticristo, que el anticristo va a confirmar el pacto con muchos. Esto es bastante de explicar, porque entre una de las cosas que él va a lograr, que dice que confirmará el pacto con muchos, dicen los teólogos que el anticristo es el único que va a lograr algo cual nadie ha logrado, especialmente la paz entre judíos y palestinos. Esto ningún presidente en la actualidad lo ha logrado. Nadie ha podido hacer que esta paz venga a ser una realidad. Han habido convenios, han habido treguas o lo que usted le quiera llamar, pero nunca paz. Y el anticristo, él consigue, él logra esa paz entre judíos y palestinos. Dice, confirmará el pacto con muchos, es decir, que él va a establecer su gobierno, va a lograr lo que pocos han logrado. Aquello que en el 70, cuando Jerusalén es destruida, los sacrificios en el templo, todo el pacto de Dios dado a los antiguos, a Moisés en la ley y todo eso, en ese año 70 se detuvo. No hubo más sacrificio, no había templo, ya no había un sacerdocio levítico que pudiera seguir con las ordenanzas, los decretos de Dios, y se detiene todo, se para en la historia de Israel, se detiene eso, no hay más sacrificio. Y a todo eso se refiere y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, que él va a hacer que el sacrificio vuelva a continuar. Y a estas alturas dicen que ya han encontrado la vaca alazana, una vaca prácticamente color rojo.
y todo se está preparando el aceite, se está preparando las especias, todo se está preparando, se están reuniendo los que tienen sangre levítica o que literalmente provienen de la tribu de Leví. El anticristo va a lograr eso, y dice que, y por otra semana, hablando de la semana 70, él va a hacer eso, va a lograr todo eso. Pero vea lo que sigue diciendo: a la mitad de las semanas. La primera frase que dice, y por otra semana, habla de la semana número 70, que son, ¿cuántos años dijimos? 7 años por cada semana. Y aquí dice que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, a los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que él mismo ha instituido, lo que él mismo ha dicho, bueno, comencemos a hacer las ofrendas, y la gente dice, así el mundo estaba necesitando un presidente mundial como este. Él ha logrado la paz entre judíos y palestinos, él ha restablecido los sacrificios en el templo, este es el gobernador que todos deseábamos, y hay una paz mundial, y la Biblia habla de todo eso. Pero a los 3 años y medio, él se quita la máscara. A los 3 años y medio dice que él, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, lo mismo que él instituyó, ahora el anticristo lo para, lo detiene. Y aquí es donde viene la abominación de la que habló el Señor Jesucristo en San Mateo 24. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Cuál es esa abominación desoladora? Es el hecho de que él hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y él se sienta en el trono, en el lugar santísimo, en el templo, y se autoproclama a sí mismo como el Mesías. Y es el Satanás manifestado en carne. Porque el diablo es un copión, el diablo es un mentiroso, lo mismo que Jesucristo hizo. Jesucristo era Dios manifestado en carne, ahora el diablo hace exactamente lo mismo. Y el anticristo, ese hombre es el mismo Lucifer en persona. Y él hace cesar el sacrificio y la ofrenda, se sienta, y oiga lo que sigue diciendo: después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a continuar. En este momento inicia la última mitad de la semana 70, la porción que estamos leyendo ahorita. Los restantes 3 años y medio, a este periodo la Biblia le llama la gran tribulación. Si usted notó, primero dice que confirma el pacto y todo bien, pareciera que todo está bien. Estos son los primeros 3 años y medio que la Biblia le llama tribulación. Diga conmigo, tribulación. Pero cuando él hace cesar el sacrificio y la ofrenda, ahí da inicio a los últimos 3 años y medio, que la Biblia le llama la gran tribulación. Diga conmigo, la gran tribulación. Y es importante mencionar que la semana 70 no inició luego de la muerte del Mesías. Esto es muy importante entenderlo, hermano, porque hemos dicho a estas alturas que desde la orden que salió dada por este rey a Nehemías, y Nehemías junto con Esdras, Zorobabel, los 3 ellos, dicen la historia bíblica, que los 3 ellos traen el cautiverio de Babilonia, traen a los judíos a que retornen a su ciudad natal, a Israel. Y por supuesto que es un proceso, no les dejan ir a todos de un solo, sino que cada líder en su momento comenzó a traer. Primero fue Zorobabel, trajo un grupo de exiliados judíos de Babilonia hacia Israel, luego Esdras y por último Nehemías. Y mientras todo esto se está dando, desde esa orden de restaurar Jerusalén, restaurar los muros, restaurar el templo, de esa fecha a la muerte del Mesías príncipe, que es nuestro Señor Jesucristo, claramente están allí las 69 semanas. Ahora el Señor muere, ¿y qué pasó con eso? Él resucita el tercer día, él va 40 días después, va a los cielos, la iglesia del Señor comienza en Hechos capítulo 2 y todo eso, gloria a Dios por eso. Pero la semana 69 llegó hasta ahí, pero la 70 no continuó. Esa es la parte que hay que entender. La 70 no inició después de la muerte del Señor Jesucristo, sino que, diga conmigo, sino que
el reloj profético de Dios se detuvo. Y la 70 ya no corrió. Se quedó en la semana 69, ahí se quedó, y se abre un paréntesis en el tiempo donde la semana 70 no inicia todavía, no comienza a correr. Y a este paralelo, o a este paréntesis, a este espacio en el tiempo, los teólogos le llaman la era de la iglesia, que es en el tiempo en el cual nosotros estamos hasta ahorita. Gracias sean dadas a Dios que estamos en este tiempo, bendito sea Dios. A este tiempo, esto lo podemos encontrar en Zacarías, vamos a leerlo, Zacarías, atrásito de Mateo, el penúltimo libro, Zacarías capítulo 9. Vamos a encontrar esto, de que la semana 69 y la 70 tienen un espacio de tiempo, no están juntas la una de la otra. Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Dice así, ¿lo tenemos? Amén. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto está hablando de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, cuando Él entró montado en la espalda de este burrito, como decimos comúnmente, o de este pollino, hijo de asna. Ahora, este es un momento donde la profecía nos muestra la semana 69, hasta ahí está claro, la entrada triunfal del Señor, 8 días después Él va a ir a la cruz, todo eso está bien, pero el verso 10, escuche lo que dice el verso 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿De qué nos está hablando el verso 10? ¿Cuál es la interpretación del verso 10? En el verso 9 vemos al Señor Jesucristo entrando sobre un asno, pero en el verso 10 se le mira al Señor Jesucristo gobernando a las naciones. Es claro que aquí hay un espacio de tiempo. Del verso 9 al verso 10 hay un espacio muy, pero muy grande de tiempo. En el 9 Él entra en Jerusalén humilde sobre la espalda de un pollino, pero en el verso 10 Él gobierna a las naciones. Esto no sucedió de un día para otro. Es decir, que la semana 69 no está junto a las 70, sino que hay un tiempo de por medio. Veamos esto mismo en el profeta Isaías capítulo 9. Y estábamos en Zacarías 9, no me había fijado en eso. Y estamos yendo a Isaías, al mismo número de capítulo, el capítulo 9. Gloria a Dios. Aquí encontramos exactamente el mismo paralelismo de la historia anterior. El verso 6 nos va a presentar al Señor Jesucristo de una manera, mientras que el verso 7 nos lo va a presentar de una manera muy, pero muy diferente. El verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hasta aquí podemos mirar muy claramente que el verso 9 del profeta, el verso 6 del profeta Isaías en el capítulo 9, en el verso 6 miramos al Mesías naciendo, diga conmigo naciendo. Pero en el verso 7 lo miramos gobernando. Escuche lo que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el 7 solamente miramos al Señor Jesucristo naciendo, el Mesías naciendo, en el 6, pero en el 7 miramos al Señor gobernando a las naciones. Esto nos muestra claramente de que hay un espacio entre un verso y el otro, entre la historia de lo que está sucediendo en el verso 6 a la historia de lo que está sucediendo en el verso 7. De eso nos habla de que la 69 no está junto a la semana y última, la 70, sino que hay un periodo, hay un tiempo. El reloj de Dios se detuvo en la semana 69 y en ese tiempo, en este lapso en el que estamos ahorita, es conocido, ya dije, como el periodo de la iglesia o la dispensación de la gracia. También se le llama el periodo de la condensación profética. Llámelo como usted desee. A mí me gusta el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia o el tiempo de la iglesia. En ese periodo estamos ahorita, hermano, en el periodo donde nuestro Señor Jesucristo todavía tiene su túnica de gracia. Él sigue siendo el Cordero de Dios que vino a este mundo a quitar el pecado de cada ser humano. En ese tiempo de gracia, en ese tiempo que podemos ser perdonados, allí estamos ahorita. Bendito sea el Señor. Amén. Así es que en Daniel 9:26, vamos a regresar a Daniel 9:26, porque ahora sí vamos a comprenderlo de una manera mejor. Daniel capítulo 9, el versículo 26. En Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Ya dijimos 62 más 7 son 69. Al final de esta semana se le quitará la vida al Mesías. Es decir, que Daniel capítulo 9, verso 26 nos dice que el Mesías será eliminado, muerto, asesinado. Y en ese momento el reloj de Dios se detiene, lo cual nos muestra claramente que hay un periodo de 7 años proféticos que faltan por cumplirse. Hay la última semana, la semana 70, falta por cumplirse. A esta semana 70, a estos últimos 7 años que todavía no inicia, esta semana de años no inicia, a esta semana 70 es que le conocemos. Como ya dije, los primeros 3 años y medio se llama tribulación y los últimos 7 años, los últimos 3 años y medio son conocidos como la gran tribulación. Ahora que ya explicamos todo esto, ahora sí podemos entrar en el tema. ¿Pasará a la iglesia la tribulación o la gran tribulación, sí o no? Hay 3 respuestas a estas preguntas, o deberíamos de decir que hay 3 pensamientos teológicos o pensamientos escatológicos que nos lo declaran. Al hablar si la iglesia pasará o no la tribulación o la gran tribulación, yo creo que la tribulación sí, ¿verdad? Estamos preguntándonos, ¿cuándo sucederá el rapto de la iglesia? ¿Antes, durante o después de la tribulación? Es la pregunta que el hermano Eliseo está haciendo. Y hay, como ya dije, hay 3 pensamientos. Algunos teólogos o maestros o pastores enseñan que la iglesia será levantada antes de que dé inicio a esta última semana, la semana 70. Esa es la primera opinión, que la iglesia va a ser levantada antes de la tribulación o la gran tribulación. El segundo pensamiento teológico o escatológico dice que va a ser levantada durante la gran tribulación. Y el último pensamiento, el primero se le conoce como pretribulacionismo, el segundo se le conoce como el medtribulacionismo y el último se le conoce como el posttribulación. Y el posttribulación o esta creencia dice que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá al final de la gran tribulación. Y esto, según algunos teólogos, esta es la opinión
que tiene más argumentos bíblicos. Dicen ellos que la iglesia va a atravesar la gran tribulación y hasta el final va a ser levantada. Y estos teólogos dicen que en el siglo XVI, hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y Spurgeon, ellos dijeron lo mismo. Ellos enseñaron lo mismo, que la iglesia va a atravesar la gran tribulación. Ahora vamos a estudiar la primera opinión. La primera opinión dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Yo tengo fe que así sea. ¿Cuántos tienen fe que así sea? O no sé si usted tiene fe que nos vamos a quedar y hay que atravesar la gran tribulación. Nuestra fe es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Hay algunos teólogos que dicen que el periodo de tribulación es un periodo de purificación, que la iglesia necesita atravesar la gran tribulación para que de esa manera nuestra fe va a ser probada. Los versos que dicen que nuestra fe tiene que ser probada como el oro y la plata. Y ellos dicen que es un periodo de purificación para podernos ir con el Señor. Pero esto tampoco tendría mucho sentido o mucha relevancia al decir que necesitamos ser purificados, porque se estaría diciendo que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue lo suficientemente puro y santo como para darnos esa justificación. Y la Biblia ya lo dice, que el Señor, con lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos limpió, nos santificó, nos purificó y nos justificó. Así es de que ya estamos, por decirlo así, preparados, ya estamos listos, ya estamos perseverando en santidad, en paz unos con otros. Yo creo, hermano, que no tiene sentido pensar que todavía después del sacrificio del Señor, todavía haya necesidad de ser probados o de pasar por este tiempo de purificación. Ahora, según la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Yo creo que vamos a hacer énfasis en este primer punto, el punto 2, que la iglesia sale a mediados de la tribulación, o el punto 3, que la iglesia sale al final. Voy a resumirlo al final, pero este punto es el que me interesa explicar. Apocalipsis 3, verso 10. Dice, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, escuche lo que Dios dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando de la tribulación, está hablando de la gran tribulación, pero el Señor da esta promesa, yo te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, no voy a permitir que atravieses esa prueba. Por eso dice, te voy a guardar, para que no sufras, para que no te acontezca todo lo que está escrito allí. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Gloria a Dios. Este verso es importante. Todo creyente que ha guardado la palabra del Señor, la ha guardado en su corazón, la está poniendo por obra. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ya no les llamaré siervos, dijo Jesús, les voy a llamar mis amigos. Bendito sea el Señor por todo eso. Es decir, esa amistad que se rompió en el Edén cuando Adán y Eva pecaron y se perdió esa amistad por culpa del pecado. Con el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él restauró nuevamente esa amistad. Ya no os llamaré mis discípulos o mis siervos. He aquí los voy a llamar mis amigos. Es decir, que Él ha quitado el pecado que hacía separación entre Dios y el ser humano. Ahora no solo somos hijos de Dios o somos discípulos del Señor, pero ahora podemos cantar, como dice el canto, Jesús mi fiel amigo. Porque esa amistad ha sido nuevamente restaurada. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y el versículo 28. Gloria a Dios, dice así.
Hebreos 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a explicarlo un poquito. Aparecerá por segunda vez no está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús. Esta palabra aparecerá por segunda vez está hablando del rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, el Señor Jesucristo no pone los pies en este mundo. En su segunda venida, Él sí desciende hasta este mundo, porque Él dice que Él va a hollar con sus pies, Él va a pisar, dice, el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. En su segunda venida, Él viene, diga conmigo, Él viene. Él viene. Y llega hasta la tierra. Pero este verso de 28 de Hebreos 9, cuando dice y aparecerá por segunda vez, está haciendo referencia al rapto de la iglesia. Él no viene hasta la tierra, sino que Él aparece en el aire. Y aparecerá por segunda vez, haciendo referencia del rapto y no de su segunda venida, sin relación con el pecado. Él no trae una relación directa con el pecado, es decir, Él no viene en juicio en ese momento. Él no viene con su vara de hierro que habla Apocalipsis, cuando Él sí viene con su segunda venida, que dice que trae una vara de hierro y Él va a regir a las naciones con esa vara de hierro. Pero cuando dice sin relación con el pecado, es que Él no trae juicio en ese momento. Él no viene en juicio contra el pecado. Él tampoco viene hasta esta tierra, sino que la palabra aparecerá. Está hablando que Él va a aparecer en el aire. Y dice para salvar a los que le esperan. La palabra salvar está haciendo referencia al rapto de la iglesia. Él viene a llevarnos, hermano. ¿Cuánto le están esperando? Gloria a Dios. Estamos esperando, gloria a Dios. Y ahora, Jeremías capítulo 30. Profeta Jeremías. Y el capítulo 30. Vamos a leer el verso 7. Jeremías 30 y versículo 7. Gloria a Dios. Este son versos muy importantes, hermanos, porque nos abre el entendimiento, nuestros ojos espirituales son abiertos y podemos entender que la iglesia del Señor Jesucristo no va a atravesar el periodo de tribulación o gran tribulación. Bendito sea el Señor por eso. No vamos a atravesar. Jeremías 30, verso 7. Esta porción está haciendo referencia del periodo de la gran tribulación. Y está con signos de admiración. Y dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Está hablando la profecía de la gran tribulación. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esta profecía es muy importante que necesitamos entenderla. ¿Por qué razón? Dice que será un tiempo de angustia. Está hablando de tribulación y gran tribulación. Pero dice que será tiempo de angustia para Jacob. ¿Sabe a quién representa Jacob? Al pueblo de Israel. Es decir, que este tiempo de angustia será para Israel, pero no para nosotros la iglesia. Será para el pueblo judío. Esto no es para nosotros los gentiles. Dice, el tiempo de angustia para Jacob, Israel, aquel pueblo, dice que será un tiempo de angustia para aquel pueblo incrédulo, aquel pueblo que no quiso creer a Jesús, aquel pueblo que no quiso reconocer que Jesucristo era el Mesías. Ese pueblo que dice en San Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Para ese Israel, gracias,
para ese pueblo de Israel incrédulo, para ellos, dice Jeremías 30 verso 7, para ellos es que va a ser tiempo de angustia, porque ellos no le recibieron, porque ellos no le quisieron reconocer y porque ellos fueron quienes rechazaron al Señor Jesucristo. A ellos es que les viene este periodo de prueba. Es un periodo de angustia, dice la palabra de Dios. Esto fue lo que leímos en Daniel 9:24. El ángel Gabriel le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es el pueblo de Jacob, es el pueblo de Israel. Nosotros no somos judíos. Necesitamos entender esa parte. Y sobre tu santa ciudad, la ciudad santa es Jerusalén. No se menciona, en esos versos no se menciona a la iglesia. Se menciona que será un tiempo de angustia para Jacob, para Israel. Será un tiempo de angustia para Jerusalén, pero no menciona la iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 4, gracias hermana por el agua. En Apocalipsis capítulo 4, dicen los teólogos, expertos en la palabra de Dios, los rabinos, dicen que el rapto está en ese verso, en Apocalipsis 4, verso 1. Todo el pensamiento teológico o todo el pensamiento escatológico, que es el estudio de las profecías de los últimos tiempos, todos ellos concuerdan en una cosa, y es que el rapto está escondido en el verso 1, capítulo 4 de Apocalipsis. Leámoslo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. En ese momento que la puerta se abre, es porque los santos están entrando ahí, gloria a Dios. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Repito, el Señor no va a venir hasta esta tierra. Él va a quedarse en el aire, dijo el apóstol Pablo. Él viene y Él nos espera en el aire, y la iglesia sale a recibirle. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya vamos a leer esos versos. Y dice que le vamos a salir a recibir en el aire. Esa voz dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ahí dicen los expertos, en ese verso 1, ahí está escondido el rapto de la iglesia. Sube acá. La palabra de Dios nos presenta que la tribulación o gran tribulación comienza a ser descrita en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 6. Creo que se está poniendo buena la enseñanza. Sí, ya uno está como que ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo? Apocalipsis verso 6. Del 1 en adelante, del 1 hasta el 19. Del 6, del 1 al 19. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Sabe quién es este jinete? ¿Sabe quién es este? Cuando se abre el primer sello, entra este hombre con una, dice, con un arco. ¿Sí? Sí, montaba y tenía un arco. Tenía un arco. Y le fue dada una corona, óigalo bien, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El primer jinete en el caballo blanco, no nos vayamos a confundir, porque hay otro jinete en caballo blanco más adelante, que es el Cordero, el Señor Jesucristo. Pero este jinete de este caballo blanco, con esta corona y con este arco, que salió venciendo y para vencer, venció a todo mundo. Logró hacer un solo gobierno en todo el mundo, una sola bandera. Logró establecer a todas las iglesias en una sola religión. Logró reunir a todas las monedas de este mundo y va a ser una sola moneda.
Este hombre que está descrito ahí como el jinete del caballo blanco es el anticristo. Es el anticristo. Cuando el capítulo 6 comienza a presentar que los sellos se están abriendo entre el anticristo, entre el segundo jinete en un caballo bermejo que lleva una espada, es el demonio de la guerra o el espíritu de la guerra. Se suelta, no sé si la tercera o cuarta guerra mundial. Esto va a ser pero terrible, hermano. Y el verso, sigue diciendo el verso 5, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esta balanza significa una crisis económica a nivel mundial. Las cosas se van a poner a un precio terrible. El que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar, no va a poder vender. De todo eso está hablando ahí. Oiga lo que dice el verso 6. Después que dice que tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Está hablando de una crisis mundial, una hambruna. Dios mío, qué hambre la que va a venir a este mundo. Y luego sigue hablando, y miré y aquí un caballo amarillo, mire, el cuarto jinete sobre un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Este es el imperio de las tinieblas que va a traer el anticristo, hambre, muerte, guerras. Y el Hades, sigue diciendo, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo el capítulo 6? El capítulo 6 de Apocalipsis nos está describiendo el inicio de la tribulación y de la gran tribulación. Porque ya la tenemos, perdón que lo interrumpa. Santo Dios. Porque acaban de decir en las noticias ayer que el presidente de Estados Unidos ya está haciendo pacto con, nomás que ya había empezado el noticiero cuando yo le prendí a la tele, pero ya está logrando el Trump a que 2 pueblos que no tenían contacto, que no se pueden ni ver, ya los está acercando. Y es lo que están diciendo ahorita, que si eso logra el presidente de Estados Unidos va a estar tremendo. Entonces de ahí va a empezar la guerra. Hablo de Jerusalén y de... Entonces estamos mirando a la luz de las Escrituras. Estamos mirando a la luz de las Escrituras. ¿Dónde estamos proféticamente? Estamos a un hilo para que todo esto dé inicio. Estamos a un hilo para que el Señor venga por nosotros, es decir, trabajemos en el Señor ahorita, trabajemos porque ya las profecías nos muestran de que Él está por venir. Entonces, decíamos que el capítulo 6 de Apocalipsis del verso 1 al 19 y Apocalipsis 19 y el verso 1 también nos presentan todo este periodo de la tribulación. También al periodo de tribulación es llamado en la Biblia como el día de ira. Sofonías capítulo 1. Sofonías, recito de San Mateo, por ahí está, entre los 12 profetas menores. Sofonías capítulo 1 y versículo 15. Estamos a las puertas, hermanos, del cumplimiento de todo eso. Estamos a las puertas para que el rapto de la iglesia suceda. Preparémonos. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Necesitamos velar, hermanos. Ya el Señor está por venir. Sofonías 1 y versículo 15. El verso 15 dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¡Wow!
Qué tremendo. Así le llama al periodo de tribulación. La Biblia así le llama. Un día de ira. Diga conmigo, un día de ira. Vamos a leer también el versículo 14. El versículo 14 de Sofonías 1, el verso 14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Los dos versos en la palabra del Señor nos dicen exactamente lo mismo. Un verso nos dice día de ira. Será un día de ira. El otro verso dice que el día del Señor. Pero vamos a estudiar primero lo que nos está hablando Sofonías capítulo 1, verso 15. Dice que será un día de ira. Necesito que capten eso. Por favor, dígalo conmigo. Un día de ira. Un día de ira. Eso es el periodo de la tribulación o gran tribulación. Será un día de ira. Ahora, la respuesta a Sofonías 1:15 la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Esto, hermano, si usted logra entender esto, va a ser una gran bendición, porque Sofonías 1:15 dice que ese día de angustia, de tinieblas, que va a ser algo tremendo, le llama un día de ira. Ahora, 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Lo que está diciendo que Dios no ha puesto a la iglesia para que pase por ese día de la ira de Dios, sino, dice, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sofonías 1:15 dice que será un día, el día de ira. El verso 14 también nos dice que será el día del Señor. Y el día del Señor también tiene una respuesta. Bueno, quiero seguir contestando a Sofonías 1:15. 1 Tesalonicenses 5:9, ya lo leímos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro verso que responde esto mismo, y es 1 Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 10. Oh, qué lindo lo que dice aquí. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tres versos mencionan ira. Sofonías 1:15 dice que el tiempo de la gran tribulación será un día de ira. Pero los dos versos en Tesalonicenses nos están diciendo que el Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera, que nos va a librar de ese día de ira, nos va a librar de ese día de tiniebla, ese día de oscuridad, ese día de quebranto, ese día donde el valiente va a gritar, dice Sofonías 1:14, dice que el Señor Jesucristo, escuche, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia del Señor Jesucristo no vamos a atravesar la gran tribulación. Si alguien tiene fe, yo sí la quiero atravesar, bueno, que esa sea una persona, pero no lo sea usted. Yo no quiero, yo no estoy orando, hermano, para quedarme del rapto y desear pasar la gran tribulación. 1 Tesalonicenses, yo creo que nadie, capítulo 4. Estamos llegando a la parte más importante, ya para ir casi culminando. 1 Tesalonicenses 4, del verso 16 en adelante, leemos lo que la palabra de Dios nos dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, esto es el momento que sucede el rapto. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados.
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Escuche, en el aire. Él no viene hasta esta tierra. Él solamente viene a levantar a su iglesia. Él se queda en el aire y dice que le vamos a recibir en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y este verso en otra traducción no dice la palabra alentaos. En otra traducción dice consolaos. Consuelo. Consolaos unos a otros. Pero ¿sabe qué? No hay consuelo ni esperanza si la iglesia va a atravesar la gran tribulación. No habría consuelo, no habría... ¿Cómo le voy a alentar? Hermano, aliéntese porque usted y yo vamos a atravesar la gran tribulación. Eso no sería aliento. Y el verso 18 dice, por tanto, alentaos o consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el consuelo? El consuelo es que no vamos a pasar la gran tribulación. Nuestra esperanza es esa. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Vamos a leer una porción que por supuesto ya lo leímos, pero en la bitácora, como vamos enseñando, es necesario repetirlo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Según la Biblia, hermano, las bodas del Cordero, No hay luz en la calle. según la Biblia, las bodas del Cordero, Ok. que es la boda entre el Señor Jesús y su iglesia. Que le vaya bien. También le saluda. Que estén bien. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Dios le bendiga. Me voy Gracias. porque Está bien. Está bien Sí, oscuro, no sí, hay está luz en bien. la calle. Está bien, hermanita. Que Dios le lleve con bien. Otra vez me invitan. Según la palabra de Dios, las bodas del Cordero, que es entre el Señor Jesucristo y la iglesia, se llevará a cabo antes de que Jesús regrese a pelear la batalla del Armagedón. Esta batalla del Armagedón, por supuesto, se da al final del periodo de la gran tribulación, o los últimos 3 años y medio. Esa es la batalla más formidable que va a suceder. Y según la Biblia, antes de que Jesús regrese en su segunda venida a pelear esta batalla de Armagedón, según la palabra de Dios, antes de ese evento, primero sucede las bodas del Cordero. Amén. Bendito sea el Señor. Eso nos indica que mientras aquí abajo se están llevando a cabo la tribulación y la gran tribulación, mientras aquí está sucediendo todo ese caos político, social, a nivel mundial, ese caos religioso, el anticristo haciendo de las suyas, primero engañando a la gente diciendo que es el Mesías, luego sentándose ahí en el lugar santísimo, en el templo en Jerusalén. Mientras todo eso esté aconteciendo aquí, los sellos se van a estar abriendo, el hambre, la hambruna, la muerte, las guerras. Mientras todo eso esté aquí, nosotros, la iglesia del Señor, vamos a estar allá arriba en los cielos, celebrando, dice la Biblia, las bodas del Cordero. Ahora, un punto muy importante, y lo leímos en San Mateo capítulo 24. Vamos a ir a San Mateo capítulo 24. Y es el verso 37. San Mateo 34, 37. 24, 37. Porque esta porción nos da unas señales que espiritualmente hablando encajan perfectamente con el simbolismo que hay en el rapto de la iglesia. San Mateo 24, 37. Como en los días de Noé. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No está hablando de la segunda venida, como muchos creen. Está hablando del rapto de la iglesia. Está hablando cuando Él viene por la iglesia. No es la segunda venida.
¿Cuál es el simbolismo que hay allí? Dice que cuando Noé y su familia entraron en el arca, en ese momento ellos fueron removidos de ese mundo en el que él estaba. En el momento que ellos reciben la orden de Dios, es tiempo de entrar, ellos entraron en el arca. La acción de entrar al arca, a eso le llaman los teólogos el rapto de la iglesia, porque una vez ellos entraron en el arca y Dios les cerró la puerta, entonces vino el diluvio, que el diluvio estaría representando la tribulación y la gran tribulación. Pero cuando eso sucede, Noé y su familia ya no están aquí. Ellos ya han sido removidos o entraron al arca. Y ahí está simbolizado el rapto de la iglesia. Primero entraron al arca y luego vino el diluvio. Es decir, primero el Señor levanta a su iglesia y luego el período de la gran tribulación da inicio. También en San Lucas capítulo 17 encontramos este mismo ejemplo, solo que con personajes bíblicos diferentes. San Lucas capítulo 17 y el versículo 28. Dice el versículo 28, así como sucedió en los días de Lot. Ya no está hablando de Noé y su familia, ahora está hablando de Lot. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, diga conmigo, salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Él está en Sodoma y Gomorra, pero en el momento que los ángeles le toman a él, a Lot, a su esposa, que más adelante lamentablemente terminó en una estatua convertida de sal, por haber vuelto a mirar, dice la Biblia. Pero esa escena que los ángeles le sacan de Sodoma y Gomorra, y una vez fuera, el Señor hace llover fuego y azufre. Hay otra traducción que dice fuego y granizo. Ahí está representado el rapto de la iglesia. Sale Lot y su familia. Y una vez fuera, una vez a salvo, diga conmigo, a salvo. Ahora comienza a llover fuego, es decir, el Señor primero levanta a la iglesia de su nombre y una vez la ha puesto a salvo en los cielos, el período de la semana 70, el período de estos 7 últimos años en la historia, en el ámbito espiritual. Ahí comienzan los primeros 3 años y medio, tribulación, y los siguientes 3 años y medio de la gran tribulación. Pero nosotros, la iglesia, ya no estamos acá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Y en San Lucas 21, el verso 36, estamos en San Lucas unas paginitas adelante, capítulo San Lucas 21 y el verso 30. San Lucas 21, verso 36. Gloria a Dios. Ana Ivy, si tiene que ir, está bien, no se preocupe. Estoy mirando la hora. Sí. Creo que ya es hora, ¿verdad? Sí, ya es hora. Luego va a ver el video. San Lucas 21 y versículo 36. Velad pues. Oh hermanos, qué verso más poderoso. El Señor Jesucristo hablando, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos. Esta palabra, hermano. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Diga conmigo, de escapar. De todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando? Está hablando de la gran tribulación. De eso está hablando el Señor. Y dice que debemos de orar. Debemos de vivir esa vida cristiana. Debemos de vivirla al máximo, honrándole a Él.
en santidad, guardando sus mandamientos, guardando su palabra, meditando en ella, de día y de noche, dijo David, yo me deleito, dijo él, en tu palabra de día y de noche. Y el Señor hace referencia, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar esta palabra. Si vamos a atravesar tribulación y gran tribulación,